Bienvenidos a vuestro canal de maqueteo. Hoy vamos a rematar el trípode. Esa estructura se había quedado a medias, así que ahora vamos a cerrar todo ese frente que se nos quedó abierto. Con esto también rematamos toda la estructura que compone el puente, y es una parte que se queda ya lista para pintura y detalles menores. Al hacer todo el trípode prácticamente de scratch, hay cositas que tengo que volver a hacerles, como por ejemplo colocarle unas escaleras. Para curvarlas voy a utilizar un martillo, colocaré la escalera debajo de una varilla de latón y le daré golpecitos. Haciéndolo así, lo que consigo es que la varilla de latón va a curvar la escalera al clavarse esta un poquito en el tapete, que es más blandito. Y la varilla que voy a utilizar es del mismo diámetro que la que va montada en el trípode. También tengo un doblador súper chulo que compré hace mucho tiempo, pero me sigue siendo muchísimo más cómodo curvarlas así. Aprovecha ahora para unirte a la tripulación si aún no lo has hecho, que es gratis. Déjame también tu like y tus dudas en comentarios, que te leo. Para poder manipular el trípode con comodidad, lo que voy a utilizar son unas pinzas de presión un poquito curvadas y de las que tienen dientes. Podría haberle encintado la punta de la pinza para que no dejara ninguna marca en el latón, pero total, como esa parte va a ir encajada en el casquillo que va hacia la cubierta, pues realmente me da un poco igual. Ya con la escalerilla completamente curvada se adapta perfectamente al contorno del trípode, así que la puedo pegar directamente. Para el pegado voy a utilizar como siempre Superglue 3. Esto es porque cuando cristaliza, además lo puedo limar. Una ventaja que tiene con el latón es que prácticamente parece que lo he soldado. Normalmente en un pegado de este tipo, que lo hago con Superglue, lo que hago es ser bastante generoso con la capa. Si os fijáis, además la escalera está un poquito más larga de lo que es el palo. Luego la cortaré con unas tijeras de precisión. Y el sobrante, como no, a la caja de escalerillas, que una escalera curvada pues siempre viene bien en algún otro momento. Es importante que cuando ya he cortado las escalerillas tengo que volver a probar todo el conjunto, puesto que en la cubierta tiene un par de agujeros donde van a encajar los palos del trípode. Y si tengo que recortarle un peldaño más o no, pues así lo puedo ver muy fácil. Hay ciertos detalles que tengo que empezar a colocar ya, como por ejemplo todos los soportes del puesto de vigía que lleva a mitad del palo. Como estos soportes sí que son de fotograbado del set de Rainbow, tengo que apurarlos y ajustarlos. Para ello voy a utilizar una lima de diamante. Y de estos pues lleva un montón por debajo. En la plataforma de los focos de hecho lleva toda una estructura que arma el sistema. No obstante, de momento he mantenido los soportes de plástico que lleva para ayudarme a pegar el trípode y estabilizarlo. Pero esos los cortaré más adelante con la pieza ya prácticamente acabado y luego los sustituiré. Por recapitular, todas esas piezas son las que conforman la zona del puente y el trípode. Y ahora viene lo bueno, llega el momento de hacerle la cruceta al palo para rematar el trípode. Cuando sustituyo las piezas de un palo en un buque, es inevitable utilizar el taladro con un disco de corte y estar prácticamente todo el rato con una regla en la mano midiendo, o ambas a la vez. Para marcar los tubos de latón suelo utilizar la lima de diamante, simplemente rascando con el borde en algún punto donde luego posteriormente tenga que hacer un corte con el disco. Pero el disco no solamente me vale para cortar, también lo utilizo para pulir, para alisar, para nivelar, para suavizar bordes. Es muy práctico para el latón. Así que como no quiero pasarme, pues me toca medir
400 veces la misma pieza. Ahora, eso sí, como lime de más me toca empezar de cero, porque lo que tiene el tubo de latón es que lo puedes acortar todo lo que quieras, pero no lo puedes ensanchar ni agrandar. También utilizo el disco para hacer girar el tubo de latón y afinarlo para que tenga un perfil diferente, como un poco más cónico. Para terminar de pulir todo el trabajo que haya podido hacer con los discos, tengo una lima exclusivamente para latón, y esto es porque se ponen bastante feas o bastante sucias. Así me aseguro de quitarle también cualquier arañazo indeseado que le haya podido dejar, pues por accidente, por error, por imperfecciones en el disco. Para seguir con el tubo voy a cortar otra sección que voy a utilizar para hacer un pequeño casquillo. Y es que lo bueno de utilizar tubos es que puedes utilizarlos como casquillo de guía para meter otros tubos o, en este caso, una cuerda de piano cortada a medida para que sea todavía más fino el último tramo del palo. Una de las ventajas de utilizar cuerda de piano cortada es que es un acero templado, es muy duro y además resiste muy bien a la hora de meterle el rigging, sobre todo cuando le metes tensión y ves que no curva absolutamente nada. Una cosa muy importante, este tipo de alambre o cuerda de piano no se corta con cualquier tijera. Si lo vais a hacer así, que sepáis que vais a deformar el alambre y segundo, le vais a hacer una mella al filo de las tijeras. Este tipo de material lo descubrí en la época en la que yo hacía tanques. Hace como 20 o 25 años o ya ni me acuerdo. Yo tengo una navaja suiza que tiene unas tenacitas y esas tenacitas llevan una especie de cizalla en la base. Y eso lo corta como si fuera mantequilla, sin deformar ni nada. Estoy seguro de que en algún vídeo habéis tenido que ver esos pequeños alicates que utilizo habitualmente en la navaja suiza. Es importante que cuando coloquéis la cuerda de piano dentro del tubo de latón, aseguraros de que sobra tanto por arriba como por abajo, es decir, que tenéis más longitud de la cuerda de piano. Así os aseguráis de que luego lo podéis limar por la parte inferior con un lima de diamante que se hace perfectamente y por la parte superior podéis cortarlo con las cizallas a la medida deseada, sin temor a quedaros cortos, porque como os quedéis cortos va a ser un infierno rehacerlo. Para darle un poquito más de consistencia a toda la cruceta, voy a cortar un pequeño casquillo que va a ir directamente en el centro de la cruceta. Con esto consigo dos cosas: que quede un poquito más grueso y segundo, que pegue mucho mejor contra el palo. Luego le añadiré los fotograbados que lleva. Si os fijáis, nuevamente he dejado un poquito más de longitud de la cuerda de piano, que luego cortaré y apuraré. Para el pegado, como siempre, utilizaré superglue porque luego lo puedo limar. Y en esta parte voy a ser especialmente generoso porque va a llevar muchísimo cabo. Y ya con todo el conjunto prácticamente acabado, pues toca revisarlo y asegurarnos de que todo va a ir a la perfección.
Le llega el turno al puesto de vigía, o la cofa. Hay que modificarla puesto que también va a llevar sus fotograbados. La pieza que suministra Oshima sigue siendo terrible, en todos los aspectos. Literalmente me ha parecido un trozo de plástico con forma de puesto de vigía. Así que me toca huecar, afinar y hacerle unas cuantas cositas. Para rematar el palo ya solo me queda colocarle una de las escalerillas que me había sobrado de cuando las curvé al comienzo. Otra cosa que tiene también pulirlo cuando ya has pegado la escalerilla es que si no termina de encajar 100%, al limar acaba biselando el borde de la escalera contra el palo. Entonces eso viene realmente bien. Le he sustituido las ventanas que traía por unas de fotograbado. Nuevamente el kit de Rainbow no traía ventanas para esta zona, así que las he sacado del reciclaje de cualquier otro barco que me hayan sobrado fotograbados. Y yo me pregunto una cosa, ¿vosotros cuando hacéis una maqueta y tenéis un set de fotograbados enorme para ella, cuando termináis la maqueta y os pasa que os sobran muchos fotograbados? Yo los guardo en una caja que la llamo la caja de las tormentas, que es donde acaban todos los restos de los naufragios. En la base también voy a utilizar cuerda de piano, y esto es porque lleva un montón de cabos que también salen de esa zona. Además le va a añadir integridad estructural a toda esa pieza de fotograbado, es un latón demasiado fino. En esta parte voy a ser especialmente generoso con el superglue y luego lo voy a rematar con una buena dosis de lima de diamante. Y le voy a dejar ya colocadas y terminadas todas las barandillas a esta zona. Las piezas o las partes que son demasiado pequeñas es conveniente dejarlas prácticamente acabadas, y más si toda la pieza va a ir exactamente en el mismo color, incluidos los suelos que pueda llevar, o las cubiertas, o todo lo que lleve. Así, con todo lo que llevamos hecho, llega el momento de unir ya todas las secciones. Vamos a cerrar ya completamente los frentes del trípode. Tomaros vuestro tiempo para alinear, para recolocar, para forzar las piezas y que queden como tienen que quedar. No corráis, no tengáis prisa. Es una receta para el desastre, hacerlo deprisa y corriendo. El último tramo corresponde a la cruceta, así que ya le llega el turno de pegarla. Si os fijáis, aquí es muy importante la orientación de la escalerilla que lleva. No es la primera vez que he visto que alguien ha pegado una cruceta y la escalera queda de lado o torcida o va mirando contra una pared. Para alinearla correctamente en un ángulo de 90 grados me estoy ayudando de la cuadrícula que lleva el tapete. Y ya para pegarla es que va tan justa la condenada que le cuesta hasta colocarse.
Pero al final, una sola gota de superglue colocada con un poquito de precisión bastará para unirla. Aquí es importante no encharcar con pegamento, puesto que no puedo andar con una lima, ni con una lija, ni nada por el estilo. Y una vez más, tomaros vuestro tiempo para alinearlo todo, si tenéis que tomar medidas o si tenéis que verlo desde todos los ángulos para que quede completamente alineado. Y vuelvo a insistir en el tema de volver a medir y volver a recolocar la pieza si es preciso. Las veces que sea necesaria antes de que seque el pegamento, porque como se quede es como va a estar, y ya la pieza no se puede desmontar. Ahora que ya está el trípode terminado, es hora de volver a colocar todos los módulos para asegurarnos de que todo ha ido correctamente y de que todo está alineado. Así evitaremos sorpresitas desagradables. He de reconocer que antes de colocar la pieza normalmente contengo la respiración y me da un poco de miedo a que algo ya no encaje. Pero afortunadamente este no es el caso. Toda la sección del puente está completamente finalizada. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Si no te has unido aún a la tripulación, aprovecha para hacerlo ahora. Dale al botón de suscribirte, déjame tu like, todas tus dudas te leo en la caja de comentarios, yo te las responderé. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.